contacto con la diputada nacional Nancy Picón. Aquí en primera edición de Noticias, Adrián Tejada, Raúl Gordillo, Celi Llanes te saludan. Nancy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, Me no alegro. hemos acordado mucho de vos por estas horas, porque hemos hablado mucho de este proyecto que es de tu autoría y que lo ingresaste en la Cámara y que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad de los menores. Es decir, ya desde el año pasado estábamos hablando de esta necesidad o posibilidad y finalmente hoy, ante los hechos ocurridos en las últimas horas, vuelve a tomar fuerza. Es más, Nancy, dicen que el presidente lo estaría anunciando en la sesión del próximo sábado. ¿Cómo está analizándose este tema? Y recordémosle a la audiencia, Nancy, algunos detalles de tu proyecto. Bueno, la verdad es que es muy, pero muy triste que tengamos que llegar a estas situaciones, ¿no? Para volver a poner este tema en agenda, porque esa es la realidad. Venimos trabajando hace mucho y personalmente vengo insistiendo en que este es un debate que tiene 20 años de atraso. Que hay países que ya lo tienen solucionado, que está probado que funciona mejor, que ha beneficiado incluso a los menores que han caído dentro de la punibilidad y han caído dentro de la situación de tener que recibir una pena, ¿no? Lo importante o lo bueno, yo siempre prefiero quedarme con algo bueno de todo, ¿no? Lo bueno es que cuando comenzamos a trabajar estos proyectos en comisión, hubo una comisión bastante amplia. Estaba la Comisión de Derechos Humanos, estaba la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, estaba la Comisión de Justicia y de Presupuesto. Entonces, eso hace que estén cuidados o protegidos de alguna manera todos los derechos de los niños en esta situación, frente a esta situación. Y trabajamos y consensuamos de manera muy importante dos puntos. Primero, el hecho de que en las penas menores los chicos deban cumplir con una pena, que la pena sería asistir al colegio, hacer un deporte y tener tratamiento psicológico, con certificación semanal, quincenal, en las escuelas, del deporte y del psicólogo, que serían presentadas ante el juzgado. Eso sería para los delitos menores. Y los delitos mayores o más graves... Escuela y psicólogo del Estado, ¿no? Tal cual. Nosotros, el Estado tiene deporte gratuito, educación gratuita, no gratuita pero sí gratuita para quien la toma, y psicólogos en el Estado. Entonces, que el chico pueda cumplir con estos tres pasos y además justificar el cumplimiento, que eso es muy importante, justificar el cumplimiento por parte de los profesionales, sería acompañarlo a reinsertarlo en la sociedad, ¿no? Y que salga de esa situación cuando el menor cumple o comete delitos menores. Los delitos mayores, el cumplimiento de la pena. Vuelvo a repetir, un debate viejo que deberíamos haber dado hace mucho tiempo y que todavía no logramos dar, ¿no? O sea, el proyecto que propone Nancy, el proyecto que propone Nancy Picón no tiene que ver solo con que el menor vaya a un instituto de protección, a un instituto de rehabilitación, sino que propone, además de esto, un seguimiento educativo y un seguimiento de salud mental. Claro, en realidad lo que pasó fue que habían 3 proyectos y estaba el proyecto desde el Ejecutivo, ¿no? Que presentó Patricia Bullrich. Lo primero que logramos consensuar un poco fue esta situación. De todos los proyectos consensuamos esta situación para armar o unificar un solo proyecto. Y lo que quedó ahí medio en el limbo, pero que al final se decidió, fue la edad de los 13 años. Hoy lo que falta son las firmas, ¿no? Sí. Tenemos las firmas de la cantidad necesaria de diputados para que salga de comisión con dictamen y vaya al recinto. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque hay sectores que aducen que no han tenido oportunidades, y tenemos diputados como por ejemplo Saracho, que sale a decir
son las verdaderas víctimas. Yo me pregunto qué piensan los papás de los chicos que sufrieron actos por los cuales perdieron a sus hijos y de repente escuchan a una diputada que se supone debe defender los derechos de los argentinos, decir que bueno, que acá la víctima es el delincuente. Y en el caso tan triste que hemos vivido hace unos días, no sería la niña que perdió la vida ni su familia, ¿no? Bien. Entonces, frente a estas cosas sí, tenemos que pararnos, ¿no? Y mirar. Está bien que hay que trabajar, que hay que hacer un trabajo muy importante. De hecho, en la provincia lo entendemos de esa manera. Por eso el gobernador, al momento de nombrar los ministerios y de trabajarlos, porque no es solo nombrarlos, también nombra el Ministerio de Desarrollo Humano y le pone el Ministerio de la Familia, porque entendemos que el pilar fundamental debe ser la familia y que desde ahí debemos trabajar, ¿no? Entonces, el Estado debe estar presente, sí, desde esos lugares. Claro. La familia debe estar presente, por supuesto, debe ser la primera que esté presente, para contener, para acompañar a los chicos y que no sean incluso la misma familia quien nos lleva a delinquir, porque total mañana salen por la otra puerta o enseguida, ¿no? Totalmente de acuerdo con y esto, porque la familia... Y nosotros las tenemos que darles respuesta a esa sociedad que todos los días sale a trabajar, que levanta las persianas de su comercio, todo eso para poder sacar este país adelante y viven hechos de inseguridad constante. Bueno, esto es un tema que evidentemente va a traer una discusión en el Congreso. Lo bueno es que ya están los distintos proyectos presentados. Vamos a ver cuál es el mejor. La gente se cree que se va a juzgar un chico de 14 años, de 13 años o de 16 años y se lo va a meter a la cárcel común. Esto es imposible. Esto no va a suceder. No va por ahí. Además que no hay un lugar para encerrar a los menores. No hay un lugar, o sea, no, las cárceles están abarrotadas. No hay lugar. Entonces, tenemos que hablar de instituciones distintas y no solo el encarcelamiento, porque también sabemos que no siempre salen buenas personas o salen arrepentidas de los delitos que cometen las personas que han estado en la cárcel una cantidad de X de tiempo, diputada. No solo es que la cárcel. No es por ahí. El lugar es... de hecho, el proyecto mismo establece que no pueden estar en los mismos lugares porque hay tratados internacionales, hay convenios, hay un montón de cosas que quedarían absolutamente, se violarían y generarían una responsabilidad para el Estado. Son lugares especiales para ellos y la idea es poder reinsertarlos, pero reinsertarlos como corresponde, ¿no? Y la idea es dar respuesta a esas familias que pierden a un ser querido, un hijo, un hermano, un padre, que sea en manos de la delincuencia, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay que trabajar. Y hay que hacerlo, porque puede ser que sea un tema que para que un sector de la sociedad que nos escucha no le guste. Claro que no le gusta. Ahora, tenemos que ser responsables de lo que está pasando. Yo he escuchado a algunos decir, no, pero mi hijo tiene 13 años y si le pasa a mi hijo, debo ser quien lo lleve a la justicia, porque verdaderamente algo está mal. Entonces, una forma de protegerlo también es hacer lo que hizo ese padre que entregó ayer a su hijo o antes de ayer, más allá del enojo que él tenía con su hijo y los dichos que tenía, entonces, porque ya no saben qué hacer. Entonces, bueno, frente a esa situación hay que trabajar, el Estado debe estar presente con políticas que acompañen. También deberían ocuparse y no permitir que se le restrinjan recursos en la salud pública, fundamentalmente en la salud mental. Y también hay que hablar que en las escuelas tenemos que empezar a tomar muy fuerte el tema de la educación emocional. Son muchas cosas que van de la mano, porque siguen siendo niños que, por supuesto que son delincuentes, que eso es lo peor. Niños que son delincuentes porque son niños que delinquen. Familias que se dan vuelta y no los miran, sociedad que se da vuelta y no los miran, escuelas que no los miran, la política que no los mira, no le importan a nadie. Ayer hablaba con gente que en el Bonaparte, que está siendo hoy ojo de tormenta, van muchas personas con problemas de adicciones, que son niños y jóvenes
que ya comienzan a tener problemas psiquiátricos por problemas de adicciones. Entonces también es algo que no hay que descuidar. O sea, si nosotros dejamos de decir en la Argentina no pasa nada, nos vamos a seguir equivocando, porque Bueno, ya es grave el tema de la droga. Es lo que ha pasado tanto tiempo, que llevamos un debate atrasado de 20 años. Claro. ¿Por qué? Porque es difícil poner este tema en agenda, ¿no? Porque, bueno, genera voces a favor y en contra, y entonces lo vamos dejando, y entonces es muy importante hablar de salud mental. Y volvemos a lo mismo. Es tan importante nuestro espacio, nuestra conducción, nuestro gobernador hoy entiende que eso es tan importante que por primera vez el Ministerio de Salud tiene la Dirección de Salud Mental. Nunca Sí. antes existió la Dirección de Salud Mental. Sí. Entonces, hablar de salud mental, hablar de familia, hablar de adicciones, acompañar a las familias, pero además dar respuesta a la sociedad que producto de estos hechos sufren, porque sufren la pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien que le costó adquirir o lo que sea, es obligación, es la manera en que se debe convivir, ¿no? Y empezar a mostrarle a los chicos que quien comete un hecho debe responder por eso. Esa es una manera de enseñarle que deben hacerse cargo de sus cosas, ¿no? Porque eso es muy importante, los va a ir marcando para el futuro de manera buena, de manera que aprendan cuál es la situación, y además cuidarlo, porque hay muchos papás que mandan a sus hijos a delinquir porque saben que no van a quedar detenidos, porque entran por una puerta y salen por la otra, por lo tanto es la enseñanza que están recibiendo sin tener opción de recibir otra. Y además Entonces, involucrarse, Nancy, así como te involucraste vos, como se involucran los medios, criticados o no, que se involucren también los docentes. Por ejemplo, antes me contaba mi madre, que tiene 84 años y que es jubilada, cuando a vos dejaba de ir un niño a la escuela 3 o 4 días, vos ibas a buscarlo a la casa. Le tocabas la puerta y le decías, señora, ¿qué pasa con su hijo que no va a la escuela? ¿Se enfermó? ¿No tiene recursos para llevarlo? ¿Qué pasa? ¿Está trabajando? Iba en el campo, tenías distintas situaciones. O había una cosecha que había que afrontar y después de la cosecha el niño volvía a clase. Pero de repente hoy los chicos dejan de ir a la escuela y no le importa a nadie. Al final sacamos, una estadística y decimos, bueno, mira, entraron 100, terminaron el curso 80, 85. ¿Y qué pasó con los 15? ¿Dónde van quedando? Eso también hay que ocuparse, porque la educación es obligatoria. Es obligatoria, es un derecho y es una obligación ir a la escuela. Un derecho fundamentalmente, pero también una obligación. Entonces tenemos que ocuparnos de que los chicos vayan a la escuela también, ¿no? Porque también es importante esa contención del sector docente, que es la segunda mamá, como decíamos antes, Nancy. Claro que sí. Y es la segunda mamá. Me encanta que este proyecto vaya a tener tratamiento y vamos a tener, nos guste o no, que ponerlo en el tapete. Ahora mi pregunta es, en un año electoral, ¿no se perjudica? Bueno, pues que tenemos que dejar de pensar en qué perjudica a los años electorales y empezar a pensar en qué beneficia a la sociedad, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos. Entonces, desde ese lugar, yo no creo nunca que perjudique algo que sea, incluso uno repetirlo, lo mejor para esos chicos que delinquen, porque estamos tratando de salvarlos. De una manera u otra, estamos tratando de salvarlo. Entonces, no creo que en un año electoral esto perjudique, y me quedo con que, aunque perjudique, hay que empezar a pensar en la sociedad y no en el año electoral. Lo del hijo y lo de Mansilla vuelve a poner un signo y un interrogante en una sesión ordenada el próximo sábado. Hay distintos bloques que han dicho que no van a estar, que no van a participar. Yo comentaba ante la audiencia que Nancy Picconi iba a estar presente. ¿Vas a estar el sábado o no? Sí, por supuesto que sí. Es nuestro trabajo, ¿no? Okay. Es como si el señor que trabaja, no sé, en la recolección de residuos dice, los sábados no me gusta trabajar, no voy a ir a trabajar. Puede gustarme o no lo que diga el presidente en ese momento, pero es mi responsabilidad estar ahí, para eso me pagan los argentinos. Bien, muchísimas gracias, Nancy. Que tengas una excelente jornada, un excelente día.